Bienvenidos a una nueva edición de Andina al Día, un programa con información y entrevistas de interés para ustedes. Amigos y amigas de la Agencia de Noticias Andina, me es grato volver nuevamente a la conducción de este espacio. Vamos a tratar diversos temas, como es nuestra costumbre en el programa de hoy. Y empezamos con el que tiene que ver con el tiempo, qué es lo que va a deparar para nuestro país el clima. Hoy nos lo va a decir la ingeniera meteoróloga del CENAMI, Raquel Loaiza, a quien vamos a escuchar en estos momentos. Bienvenida, Raquel. Muy buenos días con todos y todas. Buenos días, Fidel, para informarles cómo va a ser el tiempo hoy a nivel nacional. Bueno, también para reportarles qué es lo que sucedió con nuestro aviso que tenemos del día 6, 7 y 8. Allá el día 6 se ha presentado en horas de la tarde hasta la noche lluvias bastante importantes en el norte del país, en Tumbes, en Piura y en Lambayeque. Los valores han sido superando los 100 milímetros. Por ejemplo, en la provincia de Morropón, nuestra estación de Malagasy, llegó hasta 130 milímetros. Por ejemplo, en el Partidor, es en la provincia de Piura, se llegó hasta 124 milímetros. En Cañameral, en Tumbes, se llegó hasta 58.5 milímetros. Las que les estoy anunciando son lluvias extremos lluviosas. Entonces, estamos ya desde el domingo, lunes, con las lluvias extremo lluviosas. Para el día de hoy también se espera algo similar en el norte, lluvias que superen los 100 milímetros, o sea, lluvia extremo lluvioso de color rojo. Entonces, se les pide a las autoridades que coordinen con la población, ¿no? Prevención sobre todo. Y para el interior del país, la Sierra Central y Sur, vamos a presentar lluvias ligeras y moderadas, y en la selva se va a tener un cielo nublado parcial a nublado. Que tengan un buen día. Y luego de conocer a través de Raquel Loaiza del CENAMI lo que va a depararnos el clima para hoy en varios puntos del país, vamos a empezar el programa con la primera de nuestras entrevistas. Tiene que ver con un tema vigente, latente, el del inicio del año escolar. Ya algunos colegios han empezado sus clases, algunos todavía lo harán dentro de unos pocos días, pero siempre dentro del contexto de la escolaridad, del estudio de nuestros pequeños está el tema de los abusos que puedan darse en contra de ellos. Abusos que pueden venir de parte de sus mismos compañeros, pero también de parte de quienes están a cargo de las instituciones educativas. ¿Qué hacer al respecto? Vamos a conversar sobre ello con la coordinadora de la línea CICB del Ministerio de Educación, Stephanie Arce. Ya está con nosotros ella y le agradecemos su presencia en Andina al Día. Buenos días, Stephanie. Stephanie, ¿nos escucha? Buenos días. Bueno, es un gusto poder compartir con ustedes justamente este tema importante. Sí, bien. Bueno, primero informemos a la audiencia de Andina al Día, Stephanie, los alcances, lo que representa la línea CICB del Ministerio de Educación. ¿Qué herramienta es esta? ¿Cómo la podemos utilizar para evitar, para prevenir, para denunciar de repente casos de abuso en los colegios? Sí, la línea CICB es un canal que con el Ministerio de Educación desde el año 2019 a fin de darle a la comunidad educativa un espacio para poder comunicar hechos de violencia, como bien mencionas, porque puede ser violencia ejercida entre estudiantes, pero también una violencia ejercida por una de la institución educativa. Esta es una línea gratuita a nivel nacional que permite el reporte y también el seguimiento. Si es que se tuviera algún tipo de consulta con respecto a qué se debe para atender los casos, están los psicólogos atendiendo de 8 de la mañana a 8 de la noche, comunidad educativa en general, de lunes a viernes. Ajá.
Bien, entonces se puede acudir, se puede recurrir a esta línea, si se ve en los horarios que has mencionado y también en los casos que tienen que ver con esos abusos. ¿Qué debemos nosotros tener en cuenta, Stephanie, para detectar que si nuestros hijos están siendo objeto de abusos dentro de las instituciones educativas? ¿Qué indicios son los que tenemos que, bueno, percibir, ver en ellos para seguramente ir luego escarbando, indagando y determinar si en efecto están pasando por una situación de ese tipo? Sí, la de alerta como primera instancia es escuchar al niño cuando nos dice que no quiere ir al colegio. Es importante indagar por qué razón no quiere ir a la escuela. Otra de las características es el bajo rendimiento académico, ¿no? De repente sucede de manera espontánea en algún momento del año. También pasa que no pueden o tienen miedo de relacionarse con sus compañeros. Recordemos que la violencia entre no solamente pasa sino que también hay esta modalidad de ciberacoso. Entonces, dado este miedo de relacionarse con sus compañeros a través de los medios tecnológicos en esencial en la escuela, muchas veces los niños tienen miedo también de no hay supervisión de un personal de la escuela con los cambios de hora, en los recreos. Entonces, también ver si es que intenta golpes o con sus objetos rotos, viene con sus objetos rotos también puede pasar. Recordemos que la violencia puede ser también psicológica, porque en la violencia psicológica está el tema de la estimulación, no dejan integrarse, pero en la física también podríamos ver hacia él mismo o hacia sus cosas. Ajá. Claro, son ya hechos concretos, físicos, ¿no? Los que pueden ir dándonos una idea de lo que están atravesando nuestros hijos, si es que están pues sometidos a ese tipo de prácticas. Bueno, y lo que usted dice es clave, ¿no? Escuchar al niño, atenderle, ¿no? Tomarlo en serio, ¿no? Si es que nos está revelando este tipo de situaciones y también nosotros ver qué es lo que podría estar sucediéndole. Luego de ello, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Acudir a quién? Obviamente la lógica nos señala que tendría que ser al tutor, a la persona encargada del aula en la que estudia nuestro hijo. Esa sería la siguiente fase en este proceso de identificar el abuso. Sí, lo importante es que hay que darle de conocimiento a la escuela. Recordemos que de acuerdo a la normativa, porque hay protocolo de violencia escolar, es el director, el responsable, el director o la directora, el responsable de atender la violencia escolar junto con un responsable de violencia escolar designado por la escuela. Entonces, sí es importante que se lo diga al tutor o tutora, pero hay que asegurar que esta comunicación llegue al director o directora y el responsable de convivencia de la escuela. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta como padres de familia? Todas las escuelas del país deben tener un libro de residencia. Es la acción de la escuela registrar estos casos en el libro de registro. Entonces, yo como papá puedo exigir que el caso de violencia que estoy identificando con mi hija, ¿puedo registrarlo? Por supuesto que sí. Entonces, es importante dejar esta comunicación por escrito también, porque estamos diciendo que nuestro hijo no es de violencia y además debemos solicitar información de cuáles son las acciones que la escuela busca. Claro, ¿qué es lo que se está haciendo para solucionar, para ir remediando esta situación? Eso es importantísimo, creo. Ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Qué es lo que tiene que hacer al respecto la autoridad? Nos señala que debe ser, en principio, el director de la institución educativa quien esté pues al tanto de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona para avanzar en solucionar esos casos? Bien, como les compro atención, por ejemplo, hay protocolos para violencia física,
con o sin lesiones, protocolo para la violencia psicológica, pero lo importante es que primero debe haber una comunicación con la familia de los estudiantes involucrados. Y cuando hablo de involucrados, hablo de los estudiantes involucrados como presuntos agredidos, como presuntos agresores también. Frente a eso, todos debemos conocer el reglamento interno en la institución educativa que se tiene que aplicar ante ciertas formas, ¿no? Entonces, cuando matriculamos a nuestros hijos a una escuela, debemos también qué indica nuestro reglamento interno de la institución educativa. Frente a eso es importante el acompañamiento tanto psicológico como tutorial, por favor del aula, el tutor o la tutora, hay un avance en la adaptación del niño a la escuela, dificultades para socializar, si es una situación aislada o es una situación repetida de violencia. Además, se tienen que firmar compromisos con los padres de familia de los estudiantes presuntos agresores. Si el estudiante presunto agresor tiene algunas situaciones de vulnerabilidad, de apoyo, la escuela puede estos casos a la demuna, ¿no? Por situación de riesgo de desprotección de los estudiantes que están como... Pero adicionalmente a eso, se tiene que trabajar que un caso se cierra cuando ha cesado el hecho de violencia, cuando la escuela ha trabajado la convivencia, cuando se ha hecho seguimiento tutorial de la adaptación de todos los estudiantes involucrados. Entonces, me pueden a mí como padre informar qué cosa ha hecho el tutor, qué cosa ha hecho el tutor, qué acciones se ha tomado frente al caso que yo he reportado. Por supuesto que sí. Entonces, parte del cierre del caso implica que como padre de familia se me informe qué acciones ha tomado el escuela. Y se supone que esta comunicación tiene que ser permanente en el tiempo, porque hay un paso de seguimiento, un paso de comunicación al padre de familia para irle comentando qué cosa ha hecho la escuela en función a este caso que se ha reportado. Ajá. Claro, un seguimiento siempre va a ser necesario y obligatorio, porque obviamente se pueden empezar a hacer indagaciones, a tomar medidas, pero si esas no tienen un resultado, digamos, que remedie esta situación, bueno, quedará siempre todo a medio hacer. Stephanie, ¿y qué pasa cuando la violencia, cuando se detecta que el abuso, la violencia está siendo ejercida por un integrante, alguien que es parte del staff de la institución educativa, ya no por un alumno, ¿no?, que está en un mismo nivel jerárquico que un estudiante, sino por, digamos, un auxiliar, un profesor? ¿Qué pasa en esos, qué debe pasar en esos casos? Existe también para violencia ejercida por personal de la escuela, protocolos de violencia física, de violencia psicológica y de violencia sexual. En todos los casos debe existir una denuncia policial o fiscal por este hecho de violencia. Y adicionalmente a eso se tiene que trabajar las medidas de protección del estudiante. Cuando hablamos exclusivamente de casos de violencia sexual, esta medida, por ejemplo, pasa por la separación del personal de la institución educativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente es que no deba tener contacto con la víctima, sino que no debe tener contacto con los estudiantes de la escuela. Si la escuela es pública, esta información va a la UGEL para que se abra un proceso administrativo disciplinario al personal que es involucrado en este presunto hecho de violencia. En las escuelas privadas, por ejemplo, tienen que asegurar también que se tome una medida de protección y las medidas correctivas necesarias. Pero como repito, la denuncia policial o fiscal es la primera acción que se tiene que realizar en estos casos de violencia ejercidas por un adulto de la escuela. Bien, eso sí, está bastante claro lo que va a ocurrir con estas personas, ¿no?, que podrían incurrir en esas prácticas tan deleznables. Esperemos que esto no se dé en todo lo que resta de este año escolar, que no se dé nunca en realidad, Stephanie. Reiteremos para nuestra audiencia, por favor, la manera en la que se puede acceder a la línea CICB, y en qué casos también. Y también, ¿no?, creo que incidir en esto también va a ayudar a que se pierda el temor a hacer una denuncia de esta índole. Tenemos casos en los que no se expresa, no se dan a conocer estos
estas denuncias porque hay miedo de que haya represalias contra los menores, e incluso contra los padres de familia. Ellos también temen eso, ¿no? ¿Qué le va a pasar a mi hijo? ¿Lo van a sacar del colegio? Y etcétera. Por favor, reiteremos las maneras de acceder a la línea CICB. Sí, ustedes pueden llamar a la línea 0800 76 888. 0876 888 es una línea gratuita de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. También tenemos un WhatsApp que es el 9914.000. Nos pueden escribir en el mismo horario y nosotros les devolvemos la llamada para hacer un reporte. No solamente pueden utilizarla para reportar, si tienen cualquier consulta, también nos podemos apoyar. Si es que desconocen los protocolos y necesita que nosotros también informarles que la línea está siendo atendida por psicólogos que son especialistas de convivencia escolar. Así que nosotros esperamos la comunicación. Repito el número 0800 76 888. Muy bien, y sobre esto del temor que también le comentaba a denunciar, bueno, ¿qué es lo que le diría usted a los padres de familia e incluso a los mismos estudiantes? Lo importante es que la situación de violencia no se debe callar, porque si se calla no hay acciones para solucionar. Es un llamado de cuarto, ya sea el padre de familia, otro familiar, un conocido. Nosotros recibimos llamadas, por ejemplo, de tíos, vecinos o de padres de familia de otros compañeros de la escuela que nos alertan de situaciones de violencia. Es responsabilidad de cualquier persona poder comunicar hechos de violencia en agravio de los estudiantes para poder tomar acciones. Entonces, este primer miedo que nosotros podamos sentir, lo tenemos un poco que atravesar con esta responsabilidad que tenemos para poder decir las cosas, los hechos de violencia que se suscitan en las escuelas. El reporte es confidencial, el reporte no menciona el nombre de la persona reportante, el reporte se realiza en tercera persona para que no se identifique. Existen, por ejemplo, padres de familia que independientemente de eso quieren comunicar estos hechos, entonces damos justamente todas estas facilidades. Entonces pueden llamarnos y nosotros también poder reportar estos casos. Muy bien, ya lo saben ustedes, entonces amigos y amigas de la Agencia de Noticias Andina, pueden recurrir a la línea CICB de manera gratuita, telefónicamente, y a través de ella informar sobre lo que pueda estar ocurriendo con vuestros hijos, con los estudiantes escolares en términos de acoso, de abuso. Le agradecemos mucho, Stephanie, pues estos alcances y esta información y estos consejos distribuidos generosamente por usted en nuestro programa para remediar estos casos. Tenga buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, y tras tocar este tema tan importante y tan delicado también, que es el del abuso, la violencia que se pueda dar en el ámbito escolar, vamos a comentar algunas informaciones del momento. Ha pasado que la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien hoy día cumple pues 3 meses en el poder, está en las instalaciones de la Fiscalía de la Nación, aquí en la avenida Abancay, en el centro de Lima, dando declaraciones respecto a las investigaciones que la Fiscalía ha iniciado sobre los hechos de violencia que finalmente han llevado pues al fallecimiento de 60 personas. Esa era la cifra que tenía la Defensoría del Pueblo este fin de semana. Se ha incrementado con lo que ha ocurrido en Puno, con 6 soldados del ejército que han perdido también la vida en un lago ahogados. Bueno, sobre esta situación de violencia, de represión a las protestas que desde diciembre se vienen dando en nuestro país, está en estos momentos respondiendo la presidenta Dina Boluarte ante la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides. La presidenta llegó a la sede del Ministerio Público, como podemos ver en estas imágenes de TV Perú, a bordo del vehículo oficial que suele transportarla, e ingresó por la parte
que da para el Jirón Cusco, si mal no nos estamos orientando, para ya de allí subir al despacho donde se viene realizando esta diligencia. Y bueno, lo que también hay que tener en cuenta es que dentro de este proceso se ha tomado la declaración del señor Alberto Tarlo, quien es presidente del Consejo de Ministros. Esto ha ocurrido ya en días anteriores. Y otra cosa que les queríamos comentar, vinculada al acontecer noticioso y a las actividades del Estado, del Poder Ejecutivo, es esta disposición dada hoy a través del diario oficial El Peruano, una resolución ministerial en la cual la presidencia del Consejo de Ministros establece que todas las entidades del Poder Ejecutivo deben usar de manera obligatoria el logotipo y la frase Compunche Perú. Es parte de esta campaña que viene realizando el gobierno nacional para que la reactivación económica se llegue a buen puerto a través de diferentes mecanismos que permitan pues un mayor flujo de las actividades económicas. Esta disposición consta en la resolución ministerial 061-023-PCM emitida desde la presidencia del Consejo de Ministros, y lo que se argumenta para disponer la obligatoriedad del uso de esta frase, de este logo Compunche Perú, es que hay necesidad, pues, dice, promover las acciones políticas y logros que se impulsan desde el Poder Ejecutivo y que están orientadas a acercar el Estado a la ciudadanía. Se trata, pues, de una disposición que difunde estos mecanismos del gobierno agrupados bajo el lema Compunche Perú en todas las publicaciones oficiales y aquellas en las que se difundan las actividades o servicios que ofrece el Estado. Y también queríamos comentarle un tercer tema propio del devenir, del acontecer nacional. El Ejecutivo ha autorizado la transferencia de más de 47 millones de soles para los gobiernos regionales. ¿Con qué fin? El de financiar las intervenciones y acciones pedagógicas. Esto quiere decir, como ustedes bien deben saber, que se está apoyando al sector educación con este desembolso. Esto consta también en un decreto supremo publicado anoche en la edición extraordinaria de las normas legales del diario El Peruano. 47 millones de soles para que las direcciones regionales de educación pues hagan lo que tienen que hacer, mejorar, mantener y siempre tener en un nivel óptimo los servicios escolares, teniendo en cuenta pues que el año lectivo se está iniciando y bueno, es necesario pues que esto se desarrolle de la mejor manera. El futuro de nuestro país está en ello, en la educación que reciben nuestros hijos, y en el sector público pues los gobiernos regionales a través de sus direcciones de educación tienen mucho que decir y hacer. Y bueno, luego de comentar estas tres noticias, vámonos a una pausa para luego retornar con más entrevistas en Andina al Día. Permiso.